Escuchas a Héctor Rosales en radio. Me escuchas este 12 de agosto del año 2024. Hoy es 12 de agosto del año 2024 y te comento que hoy se cumplen 1614 días desde que un organismo internacional no ha podido probar absolutamente nada sobre el origen, sobre las responsabilidades de una presunta enfermedad que se extendió a nivel mundial. Se cumplen 17 días de la detención del narcotraficante Ismael El Mayo Zambada y las implicaciones contra el gobierno de López Obrador comienzan a circular. Comienza a revelar importantes cosas el narcotraficante, una que se destacó durante todo el fin de semana. La noticia reinante, incluso en los titulares de los principales periódicos de circulación nacional, es que el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, es un narcotraficante y que el día en que fue secuestrado o detenido Ismael El Mayo Zambada por gente de Joaquín Guzmán López, hijo del Chapo Guzmán, había sido citado para tener una reunión con Rubén Rocha Moya. Además, el narcotraficante ha revelado que al momento de su detención o secuestro, dice él, fue asesinado uno de sus principales colaboradores, Héctor Melesio Cuen, que es colaborador cercano de Rubén Rocha Moya, amigo de López Obrador y de Claudia Sheinbaum. Por su parte, el dictador López Obrador dice respaldar a Rocha Moya ante la amenaza de que sea detenido por el gobierno de los Estados Unidos o ejecutado por traición por el mismo cártel de Sinaloa. También Claudia Sheinbaum dice respaldar la corrupción del narcogobernador Rubén Rocha Moya, pero esta crisis de gobierno ya nada la detiene. Continuamos. Se cumplen 70 días de este fraude electoral, elecciones amañadas en México por el narcorrégimen de López Obrador para imponer a Claudia Sheinbaum, asegurar contratos corruptos y la impunidad de sus hijos. 70 días después de la narcoelección o de la elección de Estado, dice Xóchitl Gálvez, durante el fin de semana se realizó una manifestación en rechazo contra la sobrerepresentación ilegal que quiere Morena para tener la mayoría calificada y destruir la constitución política de los Estados Unidos mexicanos. La manifestación contó con la participación de líderes de oposición como Xóchitl Gálvez, ex candidata del Partido Acción Nacional a la presidencia de México. También contó con la participación de Fernando Beleuzarán, político reconocido del PRD, crítico de la dictadura de López Obrador. Contó con la participación del líder del Frente Cívico Nacional, José Guadalupe Acosta Naranjo. Y bueno, lo que le piden al INE, lo que le piden al Consejo ligado a López Obrador de Guadalupe Tadei es respetar lo que dice la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos sobre que es ilegal tener una sobrerepresentación, aunque sea por una coalición conformada por Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista de México. Se cumplen 291 días del paso del huracán Otis por Acapulco. Las masacres continúan en Acapulco Guerrero, gobernado por Morena. Se cumplen 309 días del ataque del grupo terrorista islámico Hamás contra el Estado de Israel y las víctimas también en Gaza pues aumentan por los ataques de Israel a más de 40,000. Esto obviamente sin contar que pues el grupo terrorista islámico Hamás ejecutó a más de 1,200 civiles israelíes. Sobre todo sobre el conflicto en Oriente Medio, pues Estados Unidos y las principales potencias como Reino Unido, Francia y Alemania piden que se evite cualquier tipo de escalada de tensiones o del conflicto. Sin embargo, Israel pues hace todo, pues tiene una política de guerra exterior que ha hecho todo para que el conflicto sea cada vez mayor, pues ha atacado también posiciones de grupos extremistas en el Líbano, ha ocasionado la muerte de civiles también en sus ataques como en Gaza. Se cumplen 360 días de la masacre de Lagos de Moreno, en que 5 jóvenes fueron secuestrados por una división del cártel de Sinaloa y obligados a asesinarse entre sí en un terreno baldío. El presidente López Obrador no ha dado con los responsables ni hay justicia para las víctimas. Las masacres contra jóvenes se han incrementado particularmente en este sexenio.
Se cumplen 29 días del atentado, del intento de magnicidio contra Donald Trump. Incluso hay medios de comunicación disidentes que reportan que ya se frustró otro intento de atentado y que los medios lo están censurando. Las autoridades siguen insistiendo en que el atacante actuó solo. Se cumplen 84 días, faltan 84 días para las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Los últimos 84 días se incrementan las denuncias de corrupción electoral en varios estados como Georgia. Pues faltan eso, ¿no? Para las elecciones del 5 de noviembre. Vamos con otra nota. Se cumplen 899 días de la guerra entre Rusia y Ucrania. Rusia acusa el día de hoy a las operaciones de Ucrania de haber atacado insensatamente una planta nuclear en Zaporizhia, donde hay 6 reactores nucleares, lo cual puede pues generar una tragedia para todo el mundo, ¿no? Una reacción termonuclear a gran escala. Se cumplen 133 días en que el presidente de Ucrania debió de abandonar el cargo. No hay fecha para nuevas elecciones para elegir otro presidente. Se cumplen 14 días de las elecciones amañadas en Venezuela por el dictador y narcotraficante Nicolás Maduro, aliado a López Obrador. Ocurre que Claudia Sheinbaum respalda a Nicolás Maduro diciendo que ella no tiene nada que decir sobre derechos humanos, pero interfiere, ¿no?, en la situación de otros países, ¿no? López Obrador ha interferido, ha tenido injerencia extranjera contra Bolivia, contra Colombia, contra Perú, en defensa del golpista Pedro Castillo de Perú. Ha hecho muchas cosas que violan la imparcialidad o la neutralidad que supuestamente propugna México. ¿Qué otra cosa? Pues se dice por parte del periódico The Wall Street Journal que Nicolás Maduro tendría un ultimátum hasta el 5 de noviembre para abandonar el poder en Venezuela, para reconocer que pues el candidato triunfador es Edmundo González Urrutia, porque es así, porque así lo exhiben las actas electorales, que tiene que irse del poder o de lo contrario terminará arrestado. Eso según el Wall Street Journal. Sin embargo, el Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica rechaza completamente que le haya propuesto una amnistía a Nicolás Maduro por sus muchos delitos contra Venezuela y contra otras naciones, pues él conforma un grupo en el cual se realizan operaciones en contra de otras naciones para someterlas al socialismo. Se cumplen 16 días de pues la ceremonia blasfema de los Juegos Olímpicos. La presión de los cristianos católicos logró que se retirara el video blasfemo. También pues bueno, la simbología que se manejó fue extremadamente blasfema contra Cristo. El Vaticano también se pronunció en contra y están concluyendo o han concluido los Juegos Olímpicos, que ya muchos denuncian serán recordados amargamente. Las imágenes y los memes que circulan en redes sociales pues hacen referencia a transexualidad, a ocultismo. Son una burla, ¿no?, los Juegos Olímpicos 2024 en ese sentido. Bueno, y según la dictadura de López Obrador, solamente le quedarían 19 días de vida al Poder Judicial de la Federación. Esto porque en septiembre, en los primeros días de septiembre, el Partido Socialista Morena tiene previsto destruir todas las instituciones políticas, jurídicas, de rendición de cuentas, transparencia, organismos constitucionalmente autónomos en México. Y esto, bueno, pues obviamente ya tuvo una respuesta por parte de la opinión mundial, por parte de los mercados. El peso mexicano sigue estando debilitado. Con esto es con lo que vamos a comenzar.
Pues muchas cosas en los últimos días, ya desde el viernes 10 por la noche, el sábado, perdón, no, el viernes fue 9, el viernes 9 por la noche, el sábado 10, el domingo 11 y lo que va de este día, lunes 12 de agosto, pues ha habido muchas reacciones de todo el mundo por lo que está ocurriendo en Venezuela. Una que hemos destacado es la del divulgador científico Javier Santaolalla, que denuncia la tiranía de Nicolás Maduro, hace un recuento muy minucioso, él es divulgador científico, hace un recuento muy minucioso de los hechos, de cómo es que la organización pública de los pueblos, pues ha sido muy comparable, en algunos casos, con la creencia de la tierra plana. Hay mucha gente que tiene la creencia todavía de que la tierra es plana, que creen que les están engañando. Entonces, pues habla de que dependiendo de un gobierno se ha visto el florecimiento o la depresión, ¿no?, del desarrollo económico, pero también científico e intelectual. Y esto nos habla de cómo fue la caída de la civilización occidental griega, cómo fue la caída de grandes imperios. Y tuvo que ver únicamente con ideas o formas de organización política, no formas de organización religiosa. Entonces, bueno, pues yo creo que todos, no solamente los venezolanos, agradecemos que una persona salga de esa vitrina que luego se le ha tratado de poner también así, como que la ciencia no tiene opinión política, lo cual sería algo bastante grave. Digo, los científicos no tengan opinión política, y él sale y reconoce que lo que le está pasando a Venezuela es una crisis, pero de todo el mundo, no solamente de Venezuela, sino que cada vez se observan más gobiernos totalitarios que están dispuestos a cualquier tropelía para mantenerse en el poder. Y eso pues tiene que ver con el hecho de que Maduro se niega a reconocer, se niega por todos los medios a reconocer que perdió la elección. Vamos entonces con nuestra siguiente nota. El embajador de los Estados Unidos en México, Ken Salazar, confirmó durante el fin de semana que Ismael El Mayo Zambada fue detenido contra su voluntad. Esto trató de ocultarlo por todos los medios López Obrador. Afirmó que fue una operación secreta, que incluso el gobierno de los Estados Unidos no lo sabía y que el gobierno de México tampoco lo sabía. Esto obviamente o evidentemente es poco creíble, pues siempre tienen que tener conocimiento los estadounidenses, bueno, el gobierno de Estados Unidos, de las operaciones que se realizan. Así como López Obrador se burló de Estados Unidos diciendo que no sabía dónde estaban los narcotraficantes ni cuáles eran sus operaciones, pues así ahora le regresa el favor a Estados Unidos y dice, pues nosotros tampoco sabíamos nada. Maduro inventa que Andrés Manuel López Obrador, Gustavo Petro, presidente de Colombia, y Luis Ignacio Lula da Silva no lo llamaron para pedir que publique las actas electorales y que como no lo llamaron, pues no las va a publicar. Maduro perdió y se niega a reconocerlo, se niega a dejar el cargo de presidente de Venezuela. Cayó un avión en Brasil que generó una enorme explosión. Se vieron lamentablemente en redes sociales los cuerpos descuartizados, quemados, que quedaron por la calle. 61 personas perdieron la vida, 57 eran pasajeros y 4 eran tripulantes. La Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, expulsa, y esto es polémico, expulsa a 7 alumnos que tomaron instalaciones de un CCH. Dicen que las vandalizaron, que robaron documentos, etc. Sin embargo, estos 7 alumnos estaban manifestándose contra porros del partido narcotraficante Morena, todo parece indicar que son gente de López Obrador, que ocasionaron la muerte de un estudiante en Naucalpan. La Fiscalía se dedicó a decir que la muerte de este estudiante en Naucalpan de Juárez fue por un problema que él tenía del corazón y no por el susto y por la persecución que emprendieron los porros para agredirlo a él. Entonces, bueno, pues creo que la UNAM está comportándose de una forma indebida al no exigir que se detenga y que se castigue a los porros que
atacaron el CCH, pero sí a estos manifestantes que tomaron la institución. El domingo, pues en el domingo se realizó la protesta frente a las instalaciones del INE por parte de la oposición. Venezolanos asesinados, pues en la alcaldía Miguel Hidalgo, en un restaurante conocido como la Casa de Toño. Uno se llamaba Sebastián Enrique N. y Maximiliano N. Estaban vinculados a la delincuencia organizada. También aparecen algunas fotografías con una prostituta venezolana llamada Manuela Giraldo, que se anuncia o se promociona a través de redes sociales. ¿Para qué nos sirve esta noticia? Pues para darnos cuenta que con el gobierno de López Obrador, la mafia venezolana se está extendiendo por el país e incluso tiene una lucha por controlar la Ciudad de México con criminales nacionales. Xóchitl Gálvez denuncia corrupción del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que desechó inmediatamente como le llegaron 240 denuncias de delitos electorales a favor de Claudia Sheinbaum, delitos electorales cometidos por López Obrador, gobernadores y particulares. Se sospecha que dinero del narcotráfico ayudó a la campaña de Claudia Sheinbaum. El Tribunal Electoral también cometió otra falta, denunció Xóchitl Gálvez que ella intentó reunirse con los magistrados y que ellos dijeron que no podían hacerlo, es decir, no fueron. Ella dice que si hubiera sido Claudia Sheinbaum, inmediatamente se hubieran reunido con ella. La narcocantante y actriz española Belinda, que tuvo su carrera ligada a Televisa, fue amante del narcotraficante Iván Archibaldo Guzmán Salazar, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, comentó la periodista Anabel Hernández en su podcast conocido como Narcosistema en México. Por esto, Belinda pues conoce, por esta razón es lo que yo teorizo, es que Belinda conoce a los hijos del narcopresidente López Obrador, debido a que pues ellos tienen una amistad, lo mismo que Omar García Harfuch, muy cercana con Iván Archibaldo Guzmán Salazar. Por eso es que Belinda tenía amistad y ha sido favorecida por la corrupción de López Obrador. ¿Cómo se manifiestan los favores del narcosistema a Belinda? Bueno, pues Belinda ha gozado de privilegios como que sin tener ninguna canción memorable, el narcogobierno asesino de Evelyn Salgado, gobernadora de Guerrero e hija de Félix Salgado Macedonio, pues la contratan para eventos públicos. No conformes con eso, por el hecho de que Belinda no tiene grandes espectadores en México, obligan a los empleados de Morena, a los empleados municipales, a los empleados del gobierno estatal, a que asistan y rellenen sus conciertos. También otra de las razones por las que la gente no asiste a los conciertos es por la amenaza del crimen organizado. Esto obviamente justifica entregarle, otorgarle, concederle fuertes sumas de dinero a esta narcocantante Belinda. Y bueno, pues es realmente algo lamentable cómo es que Morena pretende, bajo amenazas, con sobornos, crear ficciones incluso de artistas oficiales del régimen. Belinda es una, entre comillas, artista oficial de este régimen narcotraficante. La carrera de Belinda pues se fue degradando poco a poco cuando comenzó a rumorarse que ella daba otra clase de servicios a un empresario llamado Mohamed Morales Álvarez, quien la acusó de fraude. Ella le prometió que iba a dar varios conciertos, en su momento por ahí de 2009, 2010 se habló de esto. Le prestó una casa en Jardines del Pedregal, que es una zona residencial, le prestó un Porsche blanco modelo 2009 y le había concedido 8.6 millones de pesos para que los gastara. El contrato duró 3 meses hasta que, de acuerdo con el empresario Mohamed Morales, la actitud de Belinda y su familia le hizo imposible el cumplimiento de este. Entonces los demandó por 20 millones de pesos y les exigió que le regresaran la casa que estaban habitando en Jardines del Pedregal. Como puede verse, también existe el registro de que esta cantante evade muchos impuestos, debe mucho en Hacienda. Sin embargo, pues la autoridad no procede contra ella porque el gobierno de López Obrador le permite evadir impuestos a personas como Carlos Slim, como Epigmenio Ibarra, que es un narcoenlace de todo el cártel de Sinaloa, el cártel socialista, obviamente incluye al cártel de Sinaloa. Es un ex empleado del expresidente Carlos Salinas de Gortari, también Epigmenio Ibarra, que es un narcoproductor de series.
Y obviamente que Belinda pues tuvo estos también beneficios de evadir impuestos. La cantante también está vinculada a personalidades como Danny Rey, quien fue detenido por abuso infantil, presuntamente por abuso de una sobrina, fue extraditado a Argentina. Y ahora con esto se sabría que Belinda pues tiene nexos también con estos grupos criminales, grupos terribles de asesinos, como el Cártel de Sinaloa. Por Anabel Hernández, quien denuncia esto en su podcast conocido como Narcosistema. No solo eso. También podremos destacar que Belinda es una de las cantantes mexicanas que se caracteriza por hacer símbolos ocultistas, símbolos masónicos, utilizar simbolismos alusivos como a las Totenkopf de las SS de Hitler, símbolos muy siniestros. Y ahora sí se estaría confirmando pues su pertenencia a esta clase de organizaciones o a estos grupos de interés. Vamos con nuestra siguiente nota. Bueno, no salimos mucho de lo que son los espectáculos. De una vez lo comentamos. El actor estadounidense Ryan Reynolds pues comentó en un video que para la película de Deadpool tercera quería la canción blasfema Like a Prayer como una oración en español de Madonna, en cuyo video la cantante pues sostiene relaciones sexuales en un altar católico con un hombre negro que se asemeja a San Martín de Porres, aunque en un inicio se dice que es Jesucristo de raza negra. Seguramente pues el señor Reynolds pues también le gusta esta clase de movimientos ocultistas. Recordemos que esta película de Deadpool 3 la está realizando con Marvel, que ahora es también propiedad de la corporación masónica y anticristiana Disney. En el video pues este actor Reynolds comenta cómo es que fue a visitar a Madonna y pedirle pues que le permitiera los derechos para utilizar la canción. Dice que ella acepta, pero que también le hizo varias sugerencias. Así que lo que se ve en esa película también son sugerencias de la cantante luciferina y blasfema Madonna. Falleció repentinamente Silvia Rojo a sus 50 años de edad. Durante el fin de semana se dio a conocer esta noticia. ¿Quién fue Silvia Rojo? Bueno, pues ella era nieta de un jerarca poderoso del PRI, de Javier Rojo Gómez, uno de los cofundadores del PNR, del Partido Nacional Revolucionario, con el masón grado 33 Plutarco Elías Calles, asesino de más de 250,000 católicos y perseguidor de la Iglesia Católica. La familia Rojo Lugo gobernaron el estado de Hidalgo por muchos años a través del PRI. Siguen siendo, de hecho, personas muy influyentes. De hecho, se puede considerar que el actual gobernante, Julio Menchaca, del partido narcotraficante Morena, es un empleado, es un sujeto que se formó desde muy joven en las filas del viejo PRI, que ahora se llama Morena. Este señor Julio Menchaca tuvo 35 años en el PRI de la masonería de los Rojo Gómez o de los Rojo Lugo, y ahora está con el partido narcotraficante Morena. ¿Qué sabemos de Silvia Rojo? Bueno, pues dicen que se dedicó esencialmente a la filantropía, no a la política. Impulsó varios proyectos de salud pública. Impulsó la construcción de la sala de trasplantes del Hospital Juárez de México en colaboración con el patronato del hospital del cual ella era presidenta, y junto con la familia Berger. También gracias a ella se impulsó la construcción de la primera clínica de prevención y detección oportuna del cáncer del Instituto Nacional de Cancerología. También la construcción de un auditorio en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Dr. Manuel Velasco Suárez, y la creación de espacios lúdicos y de recreación. Trabajó en la adquisición de transductores transesofágicos, lo repito, transductores transesofágicos, y en el fortalecimiento de la campaña libre de humo de tabaco en el Instituto Nacional de Pediatría. Se desconocen las causas de su fallecimiento, pero yo pues debo de insistir que últimamente nos enteramos de mucha gente que se está infartando
Saben que tengo una opinión muy polémica e incluso censurable sobre cuál es la causa, pero estamos viendo muchas personas que tienen de pronto muerte súbita, muerte repentina, relacionado con el corazón, con el sistema circulatorio, con el sistema cardíaco. Entonces, 50 años, verdaderamente es una persona muy joven y sobre todo una persona que estaba ligada a la salud. No suena algo creíble, ¿no? O suena algo muy sospechoso. Y es que no es la única persona más o menos de esta edad que se ha infartado. También vamos a hablar de el fallecimiento de la exdirectora de YouTube. Falleció el viernes 9 de agosto. Susan Wojcicki falleció también aparentemente de un infarto. Vamos con eso. Comentarles, bueno, que falleció la exdirectora de YouTube. Ella fungió en ese cargo del año 2014 al año 2023, que pues todos lo recordamos como uno de los periodos más grises, más penosos de la red social o del sitio de alojamiento de vídeos YouTube, porque era cuando estaba una censura brutal. Cualquier cosa que se saliera del sistema era inmediatamente eliminada y tu canal o era eliminado definitivamente o te podían suspender 6 meses sin poder publicar absolutamente nada. Los más astutos pues se creaban un canal alterno y de esa forma seguían subiendo contenido, pero siempre estaba la amenaza de que cualquier palabra o cualquier cosa pudiera ser inmediatamente censurada. Ese es el legado de la administración de Susan Wojcicki, una mujer judía de 56 años de edad que fallece de causas desconocidas, pero se sospecha o se presupone un infarto. Durante su mandato, así lo dice Wikipedia como si se tratara de una gobernante, se jactaba en su informe para el Foro Económico Mundial, se jactaba, es decir, se aplaudía o decía con orgullo que había censurado más de 1 millón de videos por criticar algunos tratamientos médicos y supuestos mensajes de odio, entre otros pretextos políticos, sobre todo para omitir u ocultar información polémica para pues los poderosos del mundo. Ocurrió años después, apenas hace unos meses nos venimos enterando de que las principales redes sociales tomaron esta política de censura, sobre todo porque eran extorsionados o chantajeados por un cártel de empresas globales conocidos como GARM, World Federation of Advertisers, que es la WFA, una mafia de empresas internacionales muy reconocidas que amenazaban con quitarles publicidad si no eliminaban todos aquellos canales que criticaran pues ciertas cosas, ¿no? Hablo de críticas a tratamientos de salud, pero también hablamos de supuestos mensajes de odio. Para ellos mensajes de odio, por ejemplo, es criticar que hay una invasión islámica contra Occidente, que es un hecho. Hay que ver, por ejemplo, el caso de Inglaterra, las manifestaciones sumamente violentas que están ocurriendo en este momento. Vemos, por ejemplo, también que se censuraban otra clase de temas de carácter político sobre, por ejemplo, revisiones de votos, conteo de votos, se censuraban videos. Se censuraron también, por ejemplo, denuncias de malas prácticas de venta de cuerpos humanos por parte de ciertas clínicas de aborto. ¿Qué más? ¿Qué más se ha censurado? Bueno, esencialmente creo que son esos temas los más polémicos. Y se caracterizó precisamente la administración de Wojcicki, pues como una de las que más censuraban. Incluso eso reconocido por la misma Wikipedia, que saben que Wikipedia pues es una herramienta del sistema también para dar una idea distorsionada o acorde a lo que ellos quieren. Como resultado de la administración de Wojcicki, que ya falleció, se perdieron millones de usuarios. Millones de usuarios dejaron de utilizar YouTube, muy molestos por la censura, por la destrucción de su trabajo. Saben que esto de editar videos es algo sumamente difícil. Yo la verdad, por cuestiones de tiempo, por cuestiones de hacer un programa de radio, me ahorro muchísimo trabajo, pero sé que es una cosa muy difícil.
Y con esa crisis que tuvo YouTube, pues empezaron a surgir alternativas como Rumble, como BitChute o como Odyssey. En menor medida, Odyssey se ha estado utilizando incluso por instituciones gubernamentales que ya no quieren tener nada que ver con YouTube, quieren tener su canal en Odyssey, en plataformas alternativas. La crisis fue tal que pues todo parece indicar que a finales de 2023, concluida pues esta histeria mundial y obviamente cumplidos los objetivos de comercializar cierto producto experimental, pues terminó la administración de Susan, que es además era una multimillonaria, y pues se le retira del cargo como para decir, presuponemos, en YouTube, que de esta forma ya estaban cambiando las cosas y que podían regresar a YouTube a publicar. Los vídeos del canal de Susan solamente fueron 18 y se rellenaron de comentarios negativos y sobre todo de millones, y no es que billones, de no me gusta. Se considera que el canal de Susan Wojcicki es el canal más odiado de la historia de YouTube, incluso superando al de varios políticos. Bueno, pues, ¿qué más puedo comentar de la señora Wojcicki? Pues yo fui muy crítico de su censura. Miren, no les miento, del periodo de 2014 al año 2023, para mí es una cosa súper extraña que haya sobrevivido mi canal. Porque francamente, pues yo tampoco, pues no lo utilizaba mucho, siempre he preferido también otros canales alternativos, ¿no? Más bien es por obligación que me mantenía en YouTube, como para que pues algunas personas me pudieran encontrar. No obstante, yo sí tengo que decir que por ejemplo, y esto es algo bien impactante, digamos que yo tenía 100 seguidores y 100 canales favoritos, y de los 100, el 100% fueron eliminados, los 100. O sea, personas que decían cosas muy interesantes, muy inteligentes, a lo mejor no estábamos de acuerdo en todo, pero eran canales de calidad, en el mensaje, en el contenido, en las fuentes, más que de calidad a lo mejor en la edición, pero todos fueron eliminados. Y no me parece que haya sido justo que hayan eliminado semejante trabajo. No eran 100 canales, le estoy dando un porcentaje del 100%, pero en realidad yo creo que de mínimo 500 personas, 500 canales que eran fabulosos, todos fueron destruidos. Todos. Absolutamente todos, por destacar cosas de la historia, por tener opiniones sobre la salud, por difundir algún testimonio que no les gustaba. Entonces, pues eso la verdad fue muy decepcionante. Terminó siendo muy decepcionante. Antes, todavía creo que era 2013, 2012, YouTube tenía mucha libertad y se subían videos de todo tipo. Había personas que, bueno, sí, algunas cosas a lo mejor eran polémicas, ¿no? Había un señor que subía cómo fabricar tus propias armas, cómo hacer un lanzallamas. Y bueno, pues ya saben que le cayó la autoridad, denuncias, lo censuraron. Pero, pues apología de la violencia o de otras cosas siguen existiendo. Solamente que para un determinado grupo. Y es eso, ¿no? Que estamos viendo que pues con estas corporaciones uno nunca se puede fiar. Entonces, ¿por qué? Porque los directivos cambian, porque los objetivos o las directrices políticas cambian. Entonces, como que se excedió también en la censura, porque creo que además creo que era una inteligencia artificial la que estaba trabajando sobre los mecanismos de censura, y se demostró en esos años, en los años de Wojcicki, que todo fue un completo fracaso para la empresa, porque la gente sí se da cuenta de que es un medio que se estaba manipulando, que estaba muy interferido. YouTube, lo cual también generó obviamente muchos procesos legales en contra de la plataforma, y otras como Facebook y otras como Twitter, que tenían también estas características. Bueno, pues entonces, ¿qué más decir? Bueno, pues Susan deja una fortuna de $750 millones. Ella tuvo 5 hijos, tenía marido, y pues se desconocen las causas de su muerte.
Eso hasta hace unas horas, porque su marido, Dennis Tropper, dicen que ha dado a conocer detalles que recoge el periódico El Universal acerca de su partida, ¿no? El mundo de la tecnología está de luto. Susan, ex CEO de YouTube, la primera ejecutiva de marketing de Google, falleció el 9 de agosto a sus 56 años de edad. Ella, dicho sea de paso, estaba muy comprometida con la ideología feminista, es decir, tenía prejuicios sexistas, tenía pues una opinión muy negativa de todos nosotros los hombres, nos miraba con desprecio, con recelo. Eso ya la como que la incapacitaba también para ocupar en YouTube. Con profunda fuerza, dice, con profunda tristeza, comparto la noticia del fallecimiento de Susan Wojcicki, mi amada esposa, dice, de 26 años, desde 26 años supongo, y madre de nuestros 5 hijos, nos dejó hoy después de 2 años de vivir con cáncer de pulmón no microcítico, un cáncer no microcítico, o sea que habría sido cáncer la causa. Wojcicki tomó el cargo de directora de YouTube en el año 2014, justamente en el apogeo de la plataforma de vídeos. Sin embargo, su compromiso con YouTube se remontaba desde el surgimiento en 2006, pues fue una pieza fundamental para que se comprara la empresa. En febrero de 2023, Wojcicki anunció que renunciaba a su cargo como ejecutiva. De acuerdo con sus declaraciones, comenzar un nuevo capítulo centrado en mi familia, mi salud y proyectos personales. Dicen que tuvo aportaciones, dicen que ella participó en la empresa de microprocesadores Intel, posteriormente en Google. Tuvo participaciones en todo lo que era el sector de la tecnología, computadoras, internet. Por su parte, el CEO de Google, Sundar Pichai, se despidió de Susan a través de X diciendo: estoy increíblemente triste por la pérdida de mi querida amiga Susan después de 2 años de vivir con cáncer. Ella es tan fundamental para la historia de Google como cualquier otra persona y es difícil imaginar el mundo sin ella. Era una persona increíble, líder, amiga y tuvo un tremendo impacto en el mundo y soy uno de los innumerables empleados de Google que es mejor por haberla conocido. Esa es la opinión que tienen sus amigos, los que la conocían directamente. La opinión que tenemos o que tienen la mayoría de las personas que padecieron de su censura, obviamente una censura bien exigida, muy exigida, mejor dicho, por los patrocinadores de YouTube, pues no sostienen la misma opinión favorable, ¿no? Nos pasamos rápidamente a otras cosas. Comentarles que pues también durante el fin de semana se viralizaron imágenes de el ganador medallista de oro por natación, Thomas Secón. Thomas Secón, deportista o nadador italiano, prefirió dormir en la calle por el intenso calor que hacía en la Villa Olímpica. Se quejó también de que la comida era mala y que no había aire acondicionado, además de mucho ruido en los dormitorios, que eran dormitorios compartidos. Pues de esto solamente puedo realizar el siguiente comentario. El maltrato al que Emmanuel Macron sometió a los deportistas no es por falta de recursos. Sabemos que Francia está sobrada de recursos. Este es un símbolo del futuro miserable que quiere la Agenda 2030 para todos los ciudadanos, para todo el mundo.
Fácilmente el gobierno de Emmanuel Macron hubiera podido concederles mejor alojamiento, cuartos propios, pero la Agenda 2030 es un anuncio de miseria, de precariedad, de hambruna para todo el mundo. Decían que se escuchaban ruidos muy intensos. Yo durante el fin de semana les comenté que pues sabrá Dios por qué, ¿no? Después de semejante rito ocultista de apertura de los Juegos Olímpicos, pues hasta podremos pensar que andaba por ahí algún espectro. Vamos con nuestra siguiente nota. Ciudadanos cubanos denuncian a través de redes sociales testimonios que recoge el canal de noticias América TV de Florida, pues que el gobierno del dictador Miguel Díaz-Canel está enviando militares cubanos para reprimir, para asesinar a manifestantes en Venezuela. Esto como un apoyo del régimen comunista de Cuba, que cumple ya 66 años en el poder, del Partido Comunista de Cuba, un respaldo al dictador Nicolás Maduro en represión contra ciudadanos venezolanos. Un preso palestino que se reduce su nombre como AH, relata cómo en una prisión israelí un soldado lo desnudó completamente e intentó introducirle una zanahoria por el recto, por el ano, mientras el resto de los carceleros israelíes lo grababan, y esto lo recoge en un informe la organización no gubernamental israelí B'Tselem. Esta clase de cosas no debieran de ocurrir, sin embargo, pues es evidente que se reprocha que se está reprochando que los ciudadanos palestinos pues no recuerdan los abusos colectivos que practicaron contra mujeres israelíes que fueron secuestradas el pasado 7 de octubre de 2023. Bueno, la relatora especial de derechos humanos sobre territorios palestinos de nombre Francesca Albanese comentó a través de su cuenta de X lo siguiente: Israel comete un genocidio de los palestinos, barrio por barrio, hospital por hospital, escuela por escuela, campo de refugiados por campo de refugiados, zona de seguridad por zona de seguridad. O sea, dice ella que Israel, a pesar de que esto no lo cubren los medios de comunicación, estaría ya en un deliberado masacrar civiles palestinos. Bueno, pues es interesante cómo algunos de los comunicados de Naciones Unidas, que por lo general tienen mucha cobertura, tienen mucha difusión por parte de los medios, no. Estos informes que les acabo de comentar no llegan a los medios de comunicación de México, por ponerles un ejemplo. Es muestra del poder que tiene Israel o de los aliados que tiene Israel. Y pienso también que pues los organismos como Naciones Unidas deberían, así como alza la voz sobre lo que pasa en Palestina o en Gaza concretamente, pues debería de alzar la voz sobre lo que pasa en Cuba, sobre lo que pasa en Venezuela, que además no es una situación que haya surgido recientemente, como es el caso de los ataques de Israel contra Gaza y del atentado de Hamas contra Israel. Ismael El Mayo Zambada comenzó a echar de cabeza o desmentir a López Obrador. Héctor Melesio Cue, ligado a Claudia Sheinbaum y al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por el partido Morena, no fue asesinado el día de la detención, dice, no fue asesinado un día siguiente, sino en la misma detención de Ismael El Mayo Zambada. Fue asesinado en su secuestro. Dice que también mataron a otras 2 personas que reconoce como sus colaboradores y que esta habría sido una traición de Rubén Rocha Moya y del gobierno de López Obrador, por lo cual pues El Mayo Zambada está pues de alguna forma enviando este mensaje a sus colaboradores para que ejecuten una venganza. Ciudadanos chilenos se manifestaron en redes sociales con el hashtag "Con mis hijos no te metas" para reclamar que el gobierno de Gabriel Boric, que es un presidente socialista de origen serbio, si no mal recuerdo, pues en Chile está impulsando a un transexual, a un hombre que se hace llamar Emilia Schneider. Emilia Schneider quiere impulsar una serie de libros, de contenidos
para adoctrinar a los niños en ideología de género, en homosexualidad, en travestismo, en transexualidad. Entonces, ese es el reclamo de los chilenos y obviamente que estoy muy al pendiente de lo que ocurre también en Chile, en toda Iberoamérica. Durante el fin de semana también se dio a conocer que pues el narcotraficante Ismael El Mayo Zambada pues hace una serie de acusaciones contra Rubén Rocha Moya, que ya las hemos comentado. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Bueno, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, durante el viernes, mejor dicho, la semana que termina, la noticia más importante es que se pone de lado de la ilegalidad, de la corrupción de Claudia Sheinbaum. Desechando esas 240 denuncias por corrupción electoral, lo que están haciendo es apoyar 6 años de destrucción de instituciones, 6 años de una dictadura que arruina la vida de millones de mexicanos que no tendrán acceso a salud, no tendrán acceso a una educación de mejor calidad, ni tampoco a mejores empleos, porque lo que está haciendo la pretendida reforma antijudicial de López Obrador es precisamente hacer huir los grandes capitales de México, los grandes negocios, las grandes empresas. La ex candidata a la presidencia de México, Xóchitl Gálvez, denunció que los magistrados del Tribunal Electoral en México, a nivel federal, están sumisos ante el poder de Morena. ¿Por qué? Yo sostengo que el tribunal está indebidamente conformado. Pero eso no es facultad de la Corte. No, a ver, ¿quién te defiende cuando ya no hay justicia? La Corte. Claro que la Corte tenía facultades, pero no le quiso entrar la Corte, porque obviamente ya tiene muchos problemas políticos con el presidente como para meterse en otro. Pero cuando tú te quedas absolutamente indefensa, y aquí ese tribunal, y no tengo nada contra la sexta magistrada, pero cambia el criterio para nombrar a la sexta magistrada que había utilizado antes. Y cuando no está la séptima magistrada o magistrado, que sí te da la posibilidad de que haya un debate más amplio, el presidente decidió que no se conformara esta sala adrede. Lo hizo con todo dolo, alevosía y ventaja, porque no nos permitió a los senadores nombrar, y ya teníamos nosotros listos los nombramientos, pero se impidió porque el presidente prefería un tribunal en donde pudiera controlar al menos a 3 de 5, y magistrados nos deberían de dar una igualdad en el trato. Pero como no tienen ese interés y como ellos ya decidieron inventar lo que tengan que inventar, porque eso de ayer, y sí tengo que reconocer que yo ya casi había abandonado el tema, pero lo de ayer me indignó. Lo de ayer, de que las mañaneras digan que ya caducaron, como si fuera mi responsabilidad, en lugar de que digan, ¿por qué caducaron? Y en lugar de que digan, fue cierto lo que pasó, cómo incidieron las mañaneras, no, regrésala y ya pues limpiamos. Y que no hayan abordado el tema de violencia política, porque dicen que el proyecto se circuló desde el viernes pasado. Se tenía que haber abordado el día de ayer, pero bueno, yo espero que se aborde el lunes. Aquí hay unos lentes violeta. Se cometió violencia política en razón de género. Tiene que quedar consignado en el dictamen. Que me digan que un JDC no es el mecanismo porque no pedí la anulación, es falso. El JDC es un mecanismo para defender mis derechos políticos. Fui la candidata a la presidencia, pero los recursos del PAN y del PRI son copia del mío. O sea, entonces, ¿cuál es la diferencia de unos y otros? Entonces, ellos sí pidieron la anulación. Si el pretexto es ese, pues ahí están los otros dos de los partidos. Que me digan que no tengo yo interés jurídico por haber pedido que se resolvieran todos los recursos que están pendientes, me parece que quedo totalmente indefensa. Con esto, pues Xóchitl Gálvez expresa que las autoridades electorales están completamente sesgadas, que están violando la equidad también electoral, los organismos como el Tribunal Electoral a favor de Claudia Sheinbaum y a favor de López Obrador. No quieren enfrentarse contra la ilegalidad de López Obrador. Dicen que las denuncias sobre las conferencias en que el presidente amenazaba con quitar dinero público si no ganaba su candidata, que eso es obviamente una forma de coacción del voto por amenazas,
que sí es un delito, pero que ya caducó y que por tanto no se va a hacer nada al respecto. Así las cosas. La declaración más grave que da Xóchitl Gálvez es que dice que ella ve que México sí se dirige a ser una dictadura. Voy a valorar hoy si vale la pena hablar con los magistrados faltantes, pero pues al no estar quiere decir que no tienen interés. Me llama la atención que la que anunció que se va a calificar la elección el miércoles fue Claudia y no el tribunal. O sea, entonces eso te habla de quién está tomando las decisiones en el tribunal, Palacio Nacional. Pues eso fue muy vergonzoso eso. Bueno, es que la fecha ya estaba planteada y pero por educación, tiene que plantear a la está bien, pero por educación dejas que la presidenta del tribunal lo anuncie, ¿no? Digo, o se tardan mucho aquí. No, bueno, pero lo hace el tribunal. ¿Cuál es la prisa? Se tiene hasta el final de mes, ¿no? O 6 de septiembre, pues hay tiempo. O sea, no se nos va la vida, pero le da su lugar al tribunal. Este gobierno no le da su lugar al tribunal, no le da su lugar al INE, no le da su lugar a la Corte. Vamos camino a gobierno, a convertirnos, pues no sé, en algo similar a una dictadura, de verdad. Es un presidente que ejerce el poder y que quiere dejar todos los controles antes de irse para que pueda hacer lo que se le pega la gana. Por eso vamos a dar la pelea, nos vemos el domingo en el INE, es la siguiente pelea, a gobierno, a convertirnos, pues no sé, en algo similar a una dictadura, de verdad. Es un presidente que ejerce el poder y que quiere dejar todos los controles antes de irse para camino a gobierno, a convertirnos, pues no sé, en algo similar a una dictadura, de verdad. Es un presidente que ejerce el poder y que quiere dejar todos los controles antes de irse para que pueda hacer lo que se le pega la gana. Por eso vamos a dar la pelea, nos vemos el domingo en el INE, es la siguiente pelea. Una dictadura. México va camino a convertirse en una dictadura porque pues están destruyendo las instituciones y ya las que estaban las tienen completamente cooptadas ellos conforme a sus intereses. Bien, pues vamos entonces con nuestra siguiente nota. El golpe de estado que está dando López Obrador no es contra la oposición, no es contra el PRI, no es contra el PAN, no es contra el PRD. El golpe que está dando es contra todo México. Espero que no sea tarde para quienes debemos de actuar, para no convertirnos en otra Venezuela. Nada está definido. Por muy corruptos que sean los funcionarios del Tribunal Electoral, por muy corruptos que sea el INE, con Guadalupe Tadei al frente, la verdad de las cosas es que nada está dicho. Sobre todo porque López Obrador está hundido hasta el cuello con el narcotráfico y lo más seguro es que sea detenido y procesado como hicieron con Juan Orlando Hernández. Se agrava rápidamente la crisis migratoria en el Reino Unido. El gobierno del rey Carlos III de Inglaterra o del Reino Unido o Carlos Mountbatten pues tiene las calles hechas un desorden, por decirlo a menos. Medios lo suprimen las protestas inglesas o las criminalizan simplemente como violentas. Sin embargo, tras ser acuchilladas 3 niñas por un hombre de 17 años de edad, de raza negra, de origen senegalés, pues las manifestaciones contra la presencia de migrantes ilegales o migrantes simplemente, pues son evidentes en Inglaterra porque los ataques con cuchillo tienen directamente una correlación. Pareciera ser que la operación que se está definiendo en Occidente pues es seguir fomentando una depravación sexual que al mismo tiempo es castigada con incluso ataques mortales por parte de los migrantes. La policía británica encargada de pues dar orden a los ciudadanos británicos lo que ha hecho es muy por el contrario encarcelar a cualquier persona que se exprese en contra de esta migración masiva, de esta invasión. Es el caso, por ejemplo, de Tyler Kay, que fue condenado a prisión por 38 meses por republicar un mensaje de la esposa de un político del Partido Conservador, en el que se decía, pues sí, ciertamente que
que no les importaba lo que fuera, pero que estas personas tenían que ponerles un alto, aunque fuera de forma violenta. Y por eso le condenan 38 años a prisión. Pero los que cometen actos violentos o los que están haciendo apología de destrucción de las calles de Londres, pues eso no le importa a la autoridad británica. La autoridad británica está entregándole el control de las calles a las manifestaciones islámicas, pero no a los ciudadanos británicos. También se detuvo a otras 2 personas, a otros 2 hombres, un hombre de 69 años de edad, de apellido Morgan, William Nelson Morgan, y John O'Malley, por haber criticado severamente en actos públicos, en haberse manifestado contra la migración islámica al Reino Unido. Y esto es lo que está ocurriendo y pues por tanto es la noticia, es la noticia de hoy. El periódico El Universal tuvo titulares muy interesantes este fin de semana. Por ejemplo, altares satánicos protegen narcotiendas en México. Imágenes del diablo para encomendarse. Autoridades nombradas por Morena ahora identifican a estas narcotiendas como centros de adoración, por lo cual el dinero que se les entrega, ¿sí?, para el consumo evidentemente de sustancias ilícitas, pues dicen que ya no es delito, que son centros de culto. Y de esa forma, pues las autoridades también empiezan a defender a los cultos satánicos. Una nota bien impactante del periódico El Universal en su edición de ayer domingo. También tiene el periódico El Universal, pues esta nota, Pemex lamentablemente aumenta sus robos contra México. El gobierno del presidente López Obrador se está robando 21.8 mil barriles diarios de petróleo y se los está entregando a Cuba de forma gratuita. Este es un incremento del 30%. Es un 30% más de lo que ya nos robaba López Obrador para regalárselo a Cuba en el año 2023. Adicionalmente, 3.6 mil barriles de gasolina robada a México diariamente por órdenes del presidente López Obrador que se le entregan a Cuba comunista. ¿Se dan cuenta quién está ejecutando el saqueo? Y las mentiras que luego quieren decirnos de que es que otro gobierno robó más. Yo no recuerdo ningún otro gobierno que haya robado tanto petróleo y gasolina a México para regalárselo a un país del cual no tenemos absolutamente nada. Y que además está cobrando millones de dólares por supuestos médicos cubanos, que no ayudan absolutamente a nadie en México, y que es dinero que no se le está pagando a los médicos mexicanos. Repito, porque vale la pena repetirlo. López Obrador se está robando 21.8 mil barriles diarios de petróleo que se le regalan a Cuba porque sí. Es un 30% más que en el año 2023. Nota bien importante del periódico El Universal en su edición de el sábado. El periódico Excelsior denuncia que el narcotraficante Ismael El Mayo Zambada confiesa que el gobernador de Sinaloa por Morena, Rubén Rocha Moya, es narcotraficante. Rocha Moya es amigo personal de Claudia Sheinbaum y de López Obrador, y dicen respaldarlo. Pero pues esto ya no tiene vuelta atrás, ¿sí? Vemos completamente perdido a López Obrador por sus nexos con el crimen organizado. Falleció el empresario multimillonario austríaco Richard Luckner. Pues él tenía una inmensa fortuna. Falleció a sus 91 años de edad. Se considera que uno de sus mayores éxitos fue cuando en 1945 recibió dinero del rey de Arabia Saudí, el islámico Faisal ibn Abdul Aziz, para construir un centro islámico en la capital de Austria, en Viena, Austria, y esta se consideró la única mezquita en el país alpino con un minarete. Esto es malo, lo entendemos completamente malo, porque a ver, ustedes pregúntenle cuántas iglesias tiene Arabia Saudí. A ellos no les gusta que se construyan iglesias. Y en todo caso sabemos que esta secta es sumamente perniciosa, violenta y terrible. Entonces pues no podemos decir que
la construcción de un centro de culto herético islámico en Viena sea algo bueno, es una colonización de Occidente. En la edición del año 2024, Richard Luckner, que ya falleció, confirmó a Priscilla Presley, ex esposa de Elvis Presley y suegra de Michael Jackson, como su invitada de honor a su evento anual. Hay una nota bien interesante sobre el rey de Arabia y su relación con el gobierno de los Estados Unidos, con el ejército de los Estados Unidos, que pueden consultar en otras de mis redes sociales. Vamos con nuestra siguiente nota. Bueno, pues le ponen un ultimátum a Nicolás Maduro para que renuncie al poder a cambio de una amnistía en el momento en donde se fortalecen las pruebas de que Nicolás Maduro perdió las elecciones presidenciales celebradas el pasado 28 de julio. Dijeron fuentes familiarizadas con el asunto al prestigioso periódico Wall Street Journal. El 5 de noviembre sería la fecha límite que le concede el gobierno de Biden a Nicolás Maduro para que abandone el poder. Sin embargo, bueno, pues este 5 de noviembre pues también son elecciones presidenciales en Estados Unidos. Entonces, pues a lo mejor Biden lo que quiere hacer es engañar un poco a los estadounidenses diciendo que él sí que va contra Maduro, pero ¿qué creen? El problema es que Biden no hizo nada contra Maduro en los últimos años. ¿Por qué, si ha estado 4 años en el gobierno, no hizo nada contra Maduro durante ese tiempo? Sí hizo algo y lamentablemente fue levantarle muchas de las sanciones y restricciones económicas de comercio con Estados Unidos que le había impuesto el gobierno del entonces presidente Donald Trump. Y debido a la inestabilidad política en el Líbano, las aerolíneas Air France, Deira Air, EasyJet y Lufthansa alemana pues suspenden sus vuelos a ese país. En Rusia, el gobernador de Kursk pues reconoció que Ucrania controla 28 asentamientos, que ha tenido un avance militar contra Rusia y Ucrania. Rusia ha evacuado a 11.000 personas de la región de Belgorod por la invasión ucraniana. Ucrania puso en peligro no solamente a Rusia, sino a todo el mundo al atacar una planta nuclear en Zaporilla, donde hay 6 reactores nucleares durante el domingo. 11 explosiones. Perdón, el domingo 11 múltiples explosiones es lo que quise decir. La candidata del partido demócrata a la presidencia de los Estados Unidos, Kamala Harris, y su candidato a vicepresidente, Tim Walz, terminaron su gira por el centro de vicios y estafas de apuestas conocido como la ciudad de Las Vegas en el estado de Nevada. Confirmado, Elon Musk entrevistará este día lunes a Donald Trump en X a nivel internacional. Bueno, pues la entrevista se podrá ver durante la noche tiempo de Estados Unidos. El Departamento de Estado rechaza el informe de Wall Street Journal, dice que no hay propuestas para darle amnistía a Nicolás Maduro sobre las elecciones. María Corina Machado, la candidata o la líder de oposición en Venezuela, pide a todo el mundo solidarizarse con Venezuela y realizar manifestaciones masivas para lograr la salida de Nicolás Maduro y que se cumpla con el voto de los venezolanos. En Estados Unidos traslada submarinos nucleares a la región de Oriente Medio por el conflicto entre Israel e Irán. Por su parte, los gobiernos de Francia, Reino Unido, Alemania piden evitar que el conflicto se agrave entre el Líbano, Irán e Israel. Vamos entonces con las portadas de los periódicos del día de hoy. El periódico El Universal dice magnifique, en francés, magnífico, ¿no?
Con una ceremonia de clausura llena de luz, música y alegría, terminan los Juegos Olímpicos París 2024, ya considerados los mejores de la historia debido a que volvió la comunión con el público. Bueno, es una nota así como de cajón, ¿no? No se va a decir, fue fatal los Juegos Olímpicos, fueron terribles, sobre todo porque ellos tienen muchos patrocinadores, entonces no podría ser que el Universal dijera otra cosa, pero a mí, sinceramente, no me gustaron estos Juegos Olímpicos, creo que son los más depravados sexualmente, creo que se metió demasiada pornografía y sexo con niños, porque hay muchos libros que se promocionan en la ceremonia que son pederastas, así que no me gustan para nada los Juegos Olímpicos y no me gusta para nada lo que le está ocurriendo a Francia. Gasolinas registran históricos precios altos, destaca el periódico El Universal. La gasolina magna alcanza un costo promedio de 23.91 pesos y la premium alcanza los 25.48 pesos, indican cifras oficiales. Alza del petróleo y la depreciación del peso mexicano, que el peso mexicano está desplomado, es lo que ha hecho que las gasolinas tengan este crecimiento. A ver, pero ¿por qué entre tu lista? Quien publica esto es Tlaloc Puga. Está bien su nota, pero creo que le podría adicionar que también es el hecho de que la refinería de Dos Bocas Tabasco de López Obrador no refina. Entonces, al no haber una mayor oferta de gasolinas en el país, pues no van a bajar de precio. Chelería sin control. Hay chelerías en tianguis, lo cual es vender, bebidas alcohólicas de forma ilegal. Una nota de Jorge Medellín y David Fuentes, así como Kevin Ruiz. Banobras, el Banco de Obras del gobierno mexicano, gasta 116,000 pesos en fotos de su director. La mentira de la austeridad republicana de López Obrador se ve empañada, se ve desmentida, porque pues se gastan 116,000 pesos en fotos del director. Pese a la austeridad, ya van por 6 retratos bien especiales y difíciles, costosos, de Jorge Mendoza Sánchez. Una nota de Pedro Villa y Caña. A pesar de la política de austeridad, se ha registrado el pago de 116,000 pesos en adjudicación directas al fotógrafo David Ross Sundel por hacer 6 imágenes de su director general, Jorge Mendoza Sánchez. Se trata de un retrato fundido al negro, con estilo renacentista. Se creen aristócratas. Otro retrato institucional en un entorno de oficina con bandera, o sea, está pintada también la bandera, y 3 más con diferentes expresiones sin que se vean los dientes. Este contrato se suma al óleo del presidente López Obrador para colocarse en la galería de los presidentes de Palacio Nacional, por el que se pagaron 700,000 pesos, y así lo reveló el periódico El Universal durante el sábado que acaba de pasar. El legado del político socialista, expriista y morenista Porfirio Muñoz Ledo, Ifigenia Martínez, Cuauhtémoc Cárdenas y Santiago Krill, entre otros, recuerdan al político. A un año de su partida le dedican algunas palabras. Salvador García Soto dice que Rocha Moya no solo acepta que tuvo que buscar el aval de los narcotraficantes para ser gobernador, sino que reconocía tener con ellos una relación cercana, una relación de conocimiento mutuo. O sea, prácticamente estaban coordinados, ¿no?, con los grupos criminales de la droga, el gobierno de Rubén Rocha Moya. El domingo, pues el periódico El Universal publicó sobre los altares satánicos que protegen narcotiendas. El gobernador de Sinaloa pide que la Fiscalía General de la República atraiga la investigación de su caso, porque obviamente estaría cuidado por la corrupción del fiscal de López Obrador. Enredo de El Mayo salpica a Rocha. López Obrador le da respaldo a Rocha Moya. Ismael El Mayo Zambada reveló que Joaquín Guzmán López lo llevó a la fuerza a Estados Unidos tras una emboscada.
En una carta afirmó que el hijo del Chapo le pidió que asistiera a una reunión con el mandatario sinaloense, con Rocha Moya, de Morena, y el diputado electo Héctor Melesio Cue, quien aseguró fue asesinado ese mismo día en el lugar donde él fue secuestrado. El morenista negó los dichos del capo en un acto público frente al presidente y frente a Claudia Sheinbaum, y además se tomó fotografías con ellos, lo cual pues nuevamente exhibe que López Obrador es un gobierno narcotraficante, es un gobierno de asesinos y mafiosos. Prolifera la venta de productos milagro pese a operativos. La oferta de remedios, entre comillas, naturales contra padecimientos crónicos y agudos se ha incrementado en los tianguis. ¿Por qué le dejas tu salud en un tianguis? Y establecimientos irregulares de la Ciudad de México. Aun cuando se han emitido alertas sanitarias, se siguen vendiendo geles, píldoras, gotas, cápsulas. ¿De qué serán esas cápsulas? Que para tratar el cáncer, que para tratar la anemia, que para tratar problemas incluso de carácter sexual, nada de eso sirve. Relegan apoyos para el desarrollo educativo de niños jornaleros, aunque entre 50 y 80% de los niños de familias migrantes dedicadas a la agricultura no asisten a la escuela. Desde 2020 el país no cuenta con un programa presupuestario para brindarles atención académica. Especialistas exigen al próximo gobierno recuperar la educación pública. Vámonos entonces ahora con la portada del día sábado del periódico El Universal. Pemex crece cargamentos, desvíos de petróleo a Cuba. El gobierno de López Obrador ha desviado 21.8 mil barriles diarios de petróleo mexicano, 30% más que en el año 2023, además de 3.6 mil barriles de gasolina diarios. Una nota de Everardo Martínez, una nota periodística valiosísima de Everardo Martínez, que vale la pena tener en consideración. El Mayo fue llevado a Estados Unidos contra su voluntad, lo reconoce Ken Salazar. López Obrador tendrá retrato al óleo con bastón de mando, o sea, con un bastón de brujería indígena, que comían carne humana y hacían asesinatos rituales. Y en el Zócalo, el presidente pagará 696 mil pesos por tener un cuadro colgado en el Palacio Nacional. Alguien que fuera buen funcionario público tendría que quitarlo y quemarlo. Pedro Villa dice lo siguiente: Andrés Manuel López Obrador confirmó en Palacio Nacional que después de concluir su sexenio tendrá un cuadro carísimo, ya lo dije, ¿no? Más de casi 700 mil pesos de su persona en una sala de presidentes. Ahí con los otros presidentes que tampoco nos fue tan bien con ellos, pero sin lugar a dudas este es el peor de todos. Se detalló que el presidente deberá de estar de cuerpo completo en el balcón central del Palacio Nacional, en la Plaza Constitución, como fondo. ¿Qué más? ¿Qué más? Poder Judicial alista paro. Reforma sigue, dice Morena, aunque digan lo que digan los trabajadores del Poder Judicial. Anuncio aviva la tensión. Legisladores del oficialismo advierten que protesta de juzgadores no afectará el dictamen, o sea que como que eso no les importa. Una nota de Manuel Espino, no es el político. Asociaciones de magistrados, jueces, secretarios y trabajadores del Poder Judicial de la Federación echaron a andar su estrategia contra el plan C de destruir el Poder Judicial por López Obrador. El anuncio de los empleados del Poder Judicial subió la tensión entre juzgadores y políticos del narcopartido Morena, que quieren que los narcotraficantes también elijan por voto popular a los jueces y ministros. 1,600 agremiados tiene la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito. 1,600 personas se van a manifestar contra la destrucción del Poder Judicial. Asignan a Prendas un nuevo papel en el cine. Gabriela Fernández lidera una iniciativa que reutiliza el vestuario, y esto dicen que es como una forma de impulsar una política que tenga una visión ecologista. Avión se desploma en una zona residencial de Brasil, mueren 61, ninguno en tierra. O sea, dicen que ya habían fallecido previamente, o sea, o que no hubo sobrevivientes en hospitales después de la caída del avión.
una tragedia que ya incluso se decretaron 3 días de luto por parte del gobierno de Lula da Silva. Se desconocen las causas de por qué cayó. El día de hoy pues también tienen lo de los Olímpicos, misión olímpica, con Tom Cruise descendiendo del techo y una fiesta en el Estadio de Francia, París, dijo adiós la ceremonia de los Juegos Olímpicos y pasó la estafeta a Los Ángeles, California, que será la ciudad sede de los Juegos Olímpicos para el año 2028, si así lo permite Dios. Estos Juegos Olímpicos pues se caracterizaron por ser muy horribles, repletos de simbolismos diabólicos, de transexuales, de travestis haciendo desfiguros en las calles, mucha apología de asesinar niños por aborto, satanismo, homosexualidad, sexo con menores de edad por parte de adultos. Bueno, no me imagino niños, ¿verdad? Ya estoy adoptando las muchas mentiras que ellos repiten. No, pues es que es algo terrible, ¿no? Cómo están adoctrinando a la gente por todos los medios, en todos los eventos públicos. Tom Cruise, dicho sea de paso, es un representante del satanismo, es una persona que dice rendir culto, bueno, tiene un credo, ¿no? Un credo que se llama la cienciología. Unos Juegos Olímpicos repugnantes, así los puedo calificar, repugnantes en todos los aspectos. Califican de atraco la reelección de Alejandro Moreno al frente del PRI. Expresidentes del partido critican la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a favor de Moreno Cárdenas, quien se podría mantener en el cargo como dirigente del PRI hasta el año 2028. Sumará 9 años al frente del PRI Alejandro Moreno y es un aliado del partido narcotraficante Morena. La Fiscalía General de la República pide a Rubén Rocha Moya información sobre sus reuniones con el Mayo Zambada. Esto para taparle el ojo al macho, porque sabemos perfectamente que esa fiscalía es corrupta. ¿Dónde está? Perdidas de las 7 magníficas de Estados Unidos supera el PIB de México. A ver, no. Pérdida de las 7 magníficas de Estados Unidos supera el PIB de México. ¿Qué es eso? Las pérdidas en el valor de la capitalización de las llamadas 7 magníficas, o sea, las 7 magníficas, para que me entiendan, son empresas tecnológicas. Es Apple, Microsoft, Nvidia, Alphabet, Amazon, Meta y Tesla. Esas son las 7 magníficas. Todas son empresas norteamericanas. No necesariamente son de ciudadanos estadounidenses, no necesariamente se producen sus productos ahí, pero tienen su sede fiscal en los Estados Unidos de Norteamérica. Y dice que esas pérdidas económicas que tuvieron por la caída de la bolsa superan el PIB de México, para que se den cuenta de por qué Estados Unidos es la principal economía del mundo. Incendio en planta nuclear. Rusia y Ucrania cruzan acusaciones mutuas de decir que tú la atacaste. No, tú la atacaste. Hamás clama por tregua en Gaza. ¿Qué más que tiene el periódico Excelsior? Bueno, eso es con relación a este lunes 12 de agosto. Nos pasamos a lo que publicó el domingo. El domingo tiene como portada: iba a reunión con Rocha, me secuestraron. Zambada afirmó que el gobernador de Sinaloa, pues ya, lo que ya sabe, ¿no? El segundo titular es: se estanca ley antinarco en Estados Unidos. Julián Cedeño publica esto. Aunque el gobierno de Estados Unidos tiene en la mira propiedades y dinero de los cárteles mexicanos en Estados Unidos, esta ley se ha detenido. Tan solo a Ismael El Mayo Zambada, detenido el 25 de julio, la administración de Joe Biden quiere decomisarle 14,000 millones de dólares en bienes adquiridos en Estados Unidos mediante lavado de dinero. Sin embargo, la iniciativa de la ley S. 1271, presentada en 2023 por los senadores Sherrod Brown
y Tim Scott, con el fin de combatir el fentanilo, no tiene segura la aprobación antes de las elecciones presidenciales. Serían entonces 14,000 millones de dólares lo que el gobierno de Estados Unidos le va a quitar al narcotraficante Ismael El Mayo Zambada, una fortuna que se construyó asesinando gente. Vías libres para vacacionistas. Los campesinos que cerraron la México-Puebla se reabrieron al lograr acuerdos con el gobierno en la carretera 200. Fue reabierta. 600 priistas reelegirán a Alejandro Moreno como dirigente del PRI. Bueno, eso el domingo. Ahora, el día sábado, ¿qué tenemos? El Mayo llegó a Estados Unidos por la fuerza, reconoce Ken Salazar, ya lo sabemos. Ante reforma, jueces valoran un paro laboral. Morena dice que no es posible. Viajeros libran bloqueo con vías alternas y horas extra. 11% de los trabajadores de México, 12 días de vacaciones a los que tienen derecho. Bien, pues eso con relación al Excelsior. Por motivos de tiempo, pues tengo que suprimir a otros periódicos. Nos vamos directamente con el periódico Reforma, que tiene en su portada: daba al Mayo Zambada protección oficial Rubén Rocha Moya. José Rosario Hernández López era comandante de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Sinaloa, pero también era un hombre de confianza del Cártel de Sinaloa al servicio del Mayo. Se encuentra como policía en activo, asignado en esa zona. El Salado, aceptó Jorge Contreras, comisario de la Policía de Investigación, en una entrevista con el periódico Reforma. El comandante Eras está designado por la sindicatura de El Salado. Desde hace más de una década, ese territorio es del Mayo Zambada. 50 años lleva ahí. Llevaba. El 25 de julio Zambada fue detenido y enviado a los Estados Unidos. Y ahí está. Indagan vuelo ilícito. La Fiscalía de México dice que hay una traición a la patria y ya se investiga el vuelo ilícito del hijo del Chapo junto con Ismael El Mayo Zambada. Ayer la Fiscalía informó que indaga los delitos de uso de instalaciones aéreas, violación a la legislación migratoria y aduanera, así como secuestro y traición a la patria. O sea, detener al Mayo Zambada es traición a la patria. Apúntenlo, porque ya lo está diciendo el gobierno de López Obrador, que respalda completamente a un asesino de millones de personas. Lo hace porque es su fiscalía. Su fiscalía está diciendo que esto ¿qué? Que fue secuestro, traición a la patria, violación de las leyes migratorias. O sea, no importa que sea un asesino, ¿verdad? Eso no importa. Por lo que toca al gobernador de Sinaloa, la representación de la fiscalía en ese estado ya ha comunicado con él para obtener toda la información respectiva que sea procedente. Aquí hay una expresión en francés, no sé cómo se pronuncie, lo voy a leer así: au revoir, au roi, ¿no? Creo que es algo así. París, welcome L8, o sea, bienvenidos a Los Ángeles, porque dice que ahí va a ser la sede de los nuevos Juegos Olímpicos de 2028. Sufren asaltos usuarios en el tren suburbano y cierra MPS. Los usuarios del tren suburbano sufren asaltos con violencia al exterior de las estaciones del tren, pero cuando intentan levantar una denuncia, el Ministerio Público la cierra en express. Juan Gutiérrez usó el tren suburbano para ir a su trabajo en la Ciudad de México, desde su casa en Tultitlán. Al salir del tren,
en el paraje conocido como la estación de lechería, e instantes después se encuentra con un asaltante que se hizo pasar como un usuario, sacó un arma de fuego y lo despojó de todas sus pertenencias. ¿Y qué pasa con el Ministerio Público que no quiere investigar esos casos? ¿Qué más tiene el periódico Reforma el día domingo? Vamos a ver. No tiene el domingo, pero sí tiene la del día sábado. Dice que el día sábado fue lo siguiente. Responde Estados Unidos a López Obrador, fue acuerdo de capos. Dice que la detención del Mayo fue un acuerdo con el hijo del Chapo. Ahogan a la ciudad, desdén de las autoridades. Aunque ocurre cada año, las inundaciones seguirán porque no limpian los ductos, no limpian el drenaje. El gobierno tiene una apatía por hacer eso. Quitan del cargo al cónsul Rémora, a este señor Michel, que se descubrió que Leopoldo Michel Díaz es un militante del Partido Comunista. Es un marxista, por eso es que se metió a la Embajada de México en Shanghái, insultando al personal, se metió todo sucio, varios días sin bañar, con barba y con el cabello largo, y se puso a insultar incluso a su superior. El video pues se viralizó en todas las redes sociales y ya fue destituida esta persona. ¿Qué podemos decir? Bueno, dado que el periódico Reforma como que ha estado un poco flojo, no tiene titulares importantes como si es el caso del Universal, pasamos al periódico El Sol de México. Alejandro Moreno retiene el PRI. Washington ofrece amnistía a Nicolás Maduro. Deben pagar 981 mil millones de pesos en apoyos fiscales otorgados al gobierno federal de Petróleos Mexicanos, superando los adeudos que tiene con grandes contribuyentes con el SAT. Deben pagar 981 mil millones de pesos, no es cualquier cosa, 981 mil millones de pesos, los apoyos fiscales que ha otorgado el gobierno de López Obrador a Pemex, es decir, que le inyectan dinero, porque Pemex está quebrada y le inyecta dinero para tratar de figurar que es otra cosa. Diario de Yucatán, ¿qué tienes hoy? Distorsión del voto. Denuncian ante el INE que Morena busca salvaje sobrerepresentación. Manifestaciones en varias ciudades de la República contra la sobrerepresentación por parte de la oposición. Alejandro se reelige, reportan casos de presunto fraude, abogados y una jueza vinculados a una acusación. 2 vecinos de Mérida denuncian un fraude. Trump se refiere a Kamala Harris con un insulto. Habría utilizado la palabra perra en una charla privada. Que Kamala Harris es una perra, dijo Donald Trump. ¿Saben qué? Pues es una persona muy agresiva, ¿no? Yo entiendo que cuando te dicen eres bien perra, o bueno, en el caso de una mujer, los gays también se dicen eres bien perra, pues yo entiendo que cuando dicen eso es porque es una persona sumamente agresiva, inestable, pero también se interpreta como que es una persona depravada, promiscua, ¿no? También se entiende porque pues las perras atraen muchos perros y eso es lo referente a lo promiscuo. Periódico La Prensa, limpieza forense. A los 13 años, Donovan encontró su camino, eliminar todo rastro de fluidos, manchas y olores de los muertos. A casi 40 años del terremoto de 1985, por fin las costureras del centro reciben sede escriturada. Refuerzan pesquisas, trata y droga en torno a los asesinatos de 5 venezolanos. Demandan a Coajimalpa, a la alcaldía, que atienda a la comunidad que pertenecía a la Álvaro Obregón. Adiós a París, hola a Los Ángeles. Se duplica la emisión de visas en Guadalajara, la entrega de documentos aumentó entre 2022 y 2023, pero los servicios continúan incrementándose con nuevas oficinas de consulado. Se apagan las llamas de los Juegos Olímpicos. Exige el INE no sobrerepresentación para Morena. Los manifestantes exigieron eso. El INE no. Periódico AM. Sufre por energía. La falta de infraestructura en la distribución de energía pone en aprietos la industria mexicana. Las zonas industriales como Puerto Interior y San Luis de la Paz
la oferta no ha sido suficiente para la enorme demanda de las empresas. Demandan a Morena que no hagan dalle. En León, Guanajuato, Celaya e Irapuato se manifiestan los ciudadanos en contra de que el INE le otorgue sobrerepresentación. Bien por la gente de Guanajuato, que pese a las amenazas del crimen organizado muy vinculado con Morena en esa región, no han desistido en seguir luchando contra la imposición con la intención de Morena de tener una sobrerepresentación para destruir la Constitución mexicana. Pues bien, amigos, estamos llegando ya prácticamente al fin de esta emisión. Vamos a lo que es nuestra oración. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Santísima Virgen María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. San José, terror de los demonios, ruega por nosotros. Cristo, vencedor de los demonios y la muerte, protégenos y cúbrenos con tu sagrada sangre. Santísima Trinidad, bendícenos y guárdanos en estos tiempos que nos ha tocado vivir. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del maligno. Amén. Creo en un Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Después, allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos y el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Cristo está conmigo, Cristo está ante mí. Cristo está en mí, Cristo debajo de mí, Cristo sobre mí, Cristo a mi derecha, Cristo a mi izquierda. Cristo cuando me acuesto, Cristo cuando me siento. Cristo cuando me levanto, Cristo en el corazón de todo hombre que piensa en mí. Cristo en la boca de todo hombre que hable de mí. Cristo en todo ojo que me ve. Cristo en todo oído que me escucha. Me levanto hoy por medio de poderosa fuerza, la invocación de la Santa Trinidad, por medio de creer en sus tres santas personas, por medio de confesar la unidad del Creador de la creación. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Salmo número 34. Señor, pelea contra los que me atacan, combate a los que luchan contra mí. Sufran una derrota y queden avergonzados los que me persiguen a muerte. Vuelvan la espalda llenos de oprobio los que maquinan mi perdición. Sean como el polvo frente al viento cuando el ángel del Señor los desbarate. Sea su camino oscuro y resbaladizo cuando el ángel del Señor los persiga. Porque sin motivo me tendieron redes de muerte. Sin razón me abrieron trampas mortales. Que les sorprenda un desastre imprevisto, que los enrede la red que para mí escondieron, que caigan en la misma trampa que me abrieron. Mi alma se alegrará con el Señor y gozará de su salvación. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias a Dios, gracias a ustedes, hasta la próxima. Suscríbete a Héctor Rosales Oficial y recibe las últimas noticias y actualizaciones del canal. Gracias por tu atención, hasta la próxima.